está. Listo. Ya. Como les estaba diciendo, entonces, el movimiento circular uniformemente variado tiene como característica su trayectoria en una circunferencia y la principal es que la aceleración angular es constante, ¿no? También tenemos que la velocidad angular es variable, ¿no? La velocidad angular es variable. Pasamos a la siguiente. Fíjense, en este caso, el desplazamiento angular, ¿a qué se refiere, jóvenes? El desplazamiento angular de un cuerpo es el ángulo, ¿ya? Que se puede expresar tanto en radianes, en grados, en revoluciones, ¿no es así? O en cualquier otra unidad de medida angular, ¿ya? Con el que se indica el giro de un elemento alrededor de un eje de rotación determinado. ¿Está bien? Entonces, jóvenes, prácticamente el desplazamiento angular sería simplemente esta distancia que está aquí, ¿no? El arco, la longitud del arco que tiene ese movimiento circular. ¿Está bien? Luego tenemos lo que es la velocidad angular, jóvenes, que simplemente es una unidad de medida que nos indica la velocidad de rotación que tiene un cuerpo, ¿no es así? ¿Ya? Y se define como el ángulo de giro por unidad de tiempo, ¿ya? O sea, básicamente lo que me indica es que es, espera un ratito, aquí lo voy a anotar. Básicamente me está dando la fórmula, ¿no? En la cual me indica que la velocidad angular es distancia angular sobre el tiempo, ¿no es así? Ya, pero esto solamente se presentaría cuando tenemos una velocidad constante, ¿no? ¿Sí? Velocidad angular constante. Aceleración angular. Bueno, jóvenes, en este caso se define como el cambio que experimenta la velocidad angular por unidad de tiempo, ¿no es así? Ya habíamos definido básicamente la velocidad. A ver, Atina, la velocidad simplemente es el cambio de posición, en este caso cambio de posición angular con respecto al tiempo. Y aceleración ya lo habíamos definido, ¿no? Aceleración solamente. Pero aceleración angular es básicamente lo mismo, ¿no? Simplemente es el cambio de velocidad de velocidad angular que experimenta un cuerpo por unidad de tiempo. ¿Ya? Eso sería, jóvenes, lo que es la aceleración angular. Y se mide en radianes sobre segundo al cuadrado. Está representado por la letra alfa, ¿no? Aunque aquí parece una A, ¿no? Pero en realidad es alfa, jóvenes, ¿ya? Una letra griega, alfa. Pasemos a la siguiente. Aceleración tangencial, ¿ya? Esto ya lo habíamos visto, jóvenes, en lo que es en las ayudantías de pizarra, ¿no es así? Aceleración tangencial, ¿ya? Se presenta cuando la velocidad tangencial de un cuerpo cambia, ¿ya? Habíamos visto que las unidades de esta variable, que es aceleración tangencial, se mide en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Aquí tenemos alfa y aquí tenemos el radio, ¿ya? No se olviden, jóvenes, que la aceleración tangencial solamente existe cuando tenemos una aceleración angular, ¿ya? O sea, cuando existe el movimiento circular uniformemente variado, ¿sí? Ya, esta es una R, o sea, del radio, ¿no? Por si no se nota bien. Pero un ratito vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente diapositiva, perdón. Bueno, aquí tenemos lo que es la aceleración normal, ¿ya? O aceleración centrípeta, como les había comentado, ¿no? Mide los cambios de dirección de la velocidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, jóvenes, para calcular la aceleración normal, yo les di otra fórmula también, ¿es así? Que también, obviamente, la podemos ocupar en ambos casos. Les indiqué que la aceleración normal también era igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio, ¿no? ¿Ya? Entonces, con ambas ecuaciones, jóvenes, obviamente, las unidades siempre van a ser en metro sobre segundo al cuadrado del sistema internacional, ¿ya? Eso sería, jóvenes, lo que es la aceleración normal. Vamos a pasar a ver a la siguiente diapositiva. Y la aceleración total, que también ya lo habíamos visto, no es así, en la parte de la ayudantía de pizarra. Les había comentado que la aceleración total simplemente es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal, ¿no? Se le llama aceleración total o aceleración resultante. ¿Está bien? Aceleración total o aceleración resultante. Bueno, aquí tenemos las fórmulas del movimiento circular uniformemente variado, que básicamente, chicos, es las mismas ecuaciones que hemos visto nosotros, ya, en lo que es M ergo V, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, esta ecuación es un poquito diferente, la primera, fíjense. ¿Qué dice? La distancia angular es igual a la distancia inicial más la velocidad angular inicial más un medio por la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Jóvenes, si el cuerpo se encuentra en reposo, entonces, ¿cuál sería su distancia angular inicial? Sería cero, ¿no es así? Si parte de reposo, eso sería cero y directamente sería un medio aceleración angular por el tiempo al cuadrado, ¿no es así? Entonces, jóvenes, de esa manera se podría calcular la aceleración angular, ¿no?
pero en este caso, como les dije, vamos a calcular nosotros el tiempo y podemos usar esta ecuación de aquí. Después de estas ecuaciones ya lo hemos visto, aquí no se olviden es más o menos, más cuando acelera, menos cuando desacelera, aquí lo mismo, positivo cuando acelera, negativo cuando desacelera, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, jóvenes, en este caso, fíjense, vamos a utilizar una regla, un medidor de ángulos, un cronómetro, ya, y un cronómetro, ¿no? Y evidentemente vamos a ocupar el simulador PHT, ¿no es así? Donde vamos a ver la simulación de esa experiencia. Ya, en el caso de que hubiéramos sido un laboratorio presencial, jóvenes, aquí se usaba obviamente un giroscopio, ¿ya? Un giroscopio, un contrapeso, dos soportes universales, un cronómetro normal, y qué más, y una pelotita que era como nivel de referencia nos servía, ¿ya? Un giroscopio o básicamente también llamado como rueda de bicicleta, le decíamos, ¿no? Porque era parecido a la rueda de una bicicleta. ¿Está bien? Pasemos a la siguiente, aquí donde podemos observar los procedimientos. Vamos a definir distintos tramos de movimiento y medir en cada tramo de desplazamiento angular y tiempo. Hallar mediante la fórmula la aceleración angular constante en cada tramo. Como ya les dije, en este caso, nosotros ya, el simulador ya me da la aceleración angular. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el tiempo más bien, ¿sí? Medir la velocidad angular final en cada tramo. Eso también lo vamos a, el simulador también me lo da, pero nosotros igual vamos a utilizar para poder calcular y verificar que salga el mismo resultado, ¿no es así? Medir el radio del movimiento con la regla. Ya, bueno, el radio nos va a servir obviamente para calcular lo que es la aceleración tangencial y la aceleración normal. Y por efecto, poder calcular lo que es la aceleración total o la aceleración resultante, ¿no es así? Perdón. Luego dice elaborar una tabla y eso es lo que ya tenemos en la siguiente diapositiva. Fíjense aquí. Bueno, este es el esquema del simulador, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Aquí está. Esta sería la tabulación de datos jóvenes. Aquí vamos a poder observar o poder anotar todos los datos que nosotros podamos calcular. Qué raro, a ver. Uno, dos. Ah, ya. Lo copié dos veces esa imagen. Si hubiera sido la experiencia, como les dije, presencial o en el laboratorio, a ver, atiendo un ratito. Aquí era un tramo, dos tramos, tres tramos. ¿Cómo es que se calculaba antes la aceleración angular? Se utilizaba esta ecuación para calcular la aceleración angular, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo me he dado cuenta cuál era la distancia angular? Por ejemplo, en el primer tramo nosotros hacíamos que dé una vuelta. Y ustedes saben que cuando da una vuelta, siempre va a ser igual a 2 veces pi. Una vuelta es igual a 2 veces pi radianes. Si fueran dos vueltas, aquí sería 4 veces pi. Si fueran tres vueltas, serían 6 veces pi. Y en su efecto, aquí 8 veces pi, ¿no es así? Pero en este caso, jóvenes, ya nosotros vamos a anotar los valores que nos salgan, ya, con el simulador. ¿Está bien? Fíjense, 2 pi es algo de 6,28, ¿no es así? 4 pi es más o menos 4, ¿cuánto? A ver si me pueden ayudar, calcúlenlo. 4 por 3,1416. Si no me equivoco sería 12,56, ¿no? Sí, 12,57 redondeado. Ya, 57, ya. Más o menos así. Esos valores son los que vamos a ocupar más o menos, ¿está bien? Ahora, aquí la aceleración angular, como ya les dije, el simulador me lo va a brindar. Vamos a anotar nosotros directamente con una aceleración angular de 2, ¿ya? Obviamente que esta va a ser constante, ¿no? Aquí también va a ser 2. Aquí también va a ser 2 radianes sobre segundo al cuadrado. Aquí también va a ser 2 radianes sobre segundo elevado al cuadrado. Bueno, jóvenes, entonces aquí lo que nos vamos a calcular nosotros va a ser el tiempo, ¿ya? El tiempo. ¿Está bien? Vamos a calcular nosotros el tiempo. Con esta ecuación de aquí, ¿sí? Con esta ecuación. De aquí voy a despejar, ay caramba, de aquí voy a despejar yo lo que es el tiempo. Fíjense, a ver, lo voy a anotar en la parte superior. El tiempo me quedaría de esta manera, ¿no es así? Me quedaría 2 veces θ dividido entre la aceleración angular y raíz cuadrada. Aquí en la aceleración angular promedio obviamente va a salir 2 nomás, ¿no? Sale 2 ya. Ya, entonces no hay dónde perderse, ¿está bien? Entonces ahora solamente nos falta saber las distancias angulares y una vez que yo calcule la aceleración
y tenga yo la distancia angular, ya puedo tranquilamente calcular el valor del tiempo, porque lamentablemente el simulador no me lo brinda, ¿no? Y aquí podemos anotar lo que son las velocidades angulares, ¿está bien? ¿Sí? Aquí esto lo voy a tachar, ¿ya? Esta aceleración promedio. En vez de aceleración promedio, ahí voy a colocar velocidad angular experimental, ¿ya? Que es lo que nos va a dar el simulador. Ahí está. Así de esta manera mejor. Aquí el experimental y aquí el teórico, el que nosotros vamos a calcular, ¿ya? Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a poner los cálculos, o perdón, las conclusiones, ya saben, respondiendo al objetivo. Y aquí tenemos un pequeño cuestionario en donde nos indica que mencionemos 5 ejemplos de la vida cotidiana donde se puede ver el movimiento circular uniformemente variado, ¿ya? Entonces, a ver, jóvenes, nos vamos a la tabulación de datos. Ahora vamos a ir al simulador. Aquí está, fíjense, jóvenes. Entonces, bueno, este es el simulador es lo que dicen, ¿no? Fíjense aquí, revolución de una mariquita, ¿no? Esta es una mariquita, ¿no? Entonces yo lo puedo mover, fíjense, ahí, lo puedo mover aquí, podemos mover donde nosotros queramos, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos 0 grados, aquí fíjense me va a indicar el valor del ángulo, de la velocidad y aquí de la posición, ¿no? Pero fíjense yo puedo configurar eso porque aquí dice distancia angular, velocidad angular y X. Y aquí me da distancia angular, velocidad angular y alfa, ¿no? Donde sería lo que es la aceleración angular. Le voy a dar ahí. Fíjense entonces. Entonces aquí yo también voy a marcar la regla y fíjense, desde el centro hasta donde se encuentra la mariquita, ¿cuántos centímetros hay? 3 centímetros. Exacto, ese va a ser el radio, ¿no? 3 centímetros en metro, ¿cuánto sería? Sabemos que eso es 0,033. 0,03. Exacto, muy bien. ¿Ya? Espera un ratito. Listo, de esa manera. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cómo lo vamos a ocupar y calcular el tiempo? Fíjense, espera un ratito, voy a esperar que me tapo una cosita, ahí está. Entonces, ustedes pueden observar aquí. Aquí me va a indicar el ángulo. Aquí, o sea, la distancia, ¿no es así? Aquí me va a indicar la velocidad angular final. Porque la inicial es cero, obviamente, porque se va a partir del reposo, ¿no? Aquí tenemos la aceleración angular, fíjense. Entonces, ¿cómo voy a calcular el tiempo? No puedo calcular, y fíjense aquí no hay una opción donde me diga aceleración, perdón, donde nos diga distancia angular, velocidad y tiempo, ¿no? Solamente hay la aceleración. Entonces aquí yo voy a colocar el valor que ya les había dicho, que va a ser 2, ¿no es así? 2. Entonces, ¿qué voy a hacer con la distancia angular? Cuando esta mariquita gire, este va a ser mi punto de referencia, ¿no? La mariquita. En cambio, cuando nosotros hacíamos la experiencia en laboratorio, se colocaba una pelotita de color rojo aquí en el extremo, como nivel de referencia. Entonces, cuando daba la vuelta, nosotros mirábamos la pelotita roja que dé una vuelta hasta llegar a este punto, ¿no es así? Entonces, yo voy a tratar de detener el simulador cuando la mariquita llegue hasta este punto, para que sea así 2 veces pi, o sea, 6,28, ¿no es así? Pero ustedes saben que siempre se van a presentar los errores, por esa razón, entonces es probable que nos dé otros valores, digamos, ¿sí? O tengamos algún pequeño error. Fíjense, a ver, vamos a darle play. Ya, le doy play y fíjense, ya se está moviéndonos así. Lo voy a detener cuando la marquita llegue otra vez a este punto, ¿no? A ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Fíjense, ¿ve? Estos errores siempre se van a presentar, son errores personales, ¿no? Errores míos. Para que haya dado una vuelta completa, debería haber sido 6,28, ¿no es así? Pero fíjense, llegó a 6,12, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa va a ser la distancia que estoy calculando y este va a ser la velocidad angular. Entonces, vamos a cambiar, vamos a anotar aquí. Fíjense de nuevo, la distancia angular era 6, eso yo lo voy a ir anotando mientras tanto, es 6,126. ¿Ya? Y la velocidad angular experimental, en este caso es 4,95. Fíjense, todos esos valores ya lo anoté. Por favor, a ver, calculen cuánto es el tiempo aquí. ¿Cuánto sería el tiempo? Calculen, a ver.
Abajo sería 2 radianes, ¿no? ¿Dónde? Sí, aquí, sí. En esta forma sería 2 aquí. ¿Cuánto sería el A tiempo, mí me joven? sale 2,47. 2, 47. ya. Bueno, jóvenes, entonces ya tenemos el valor del tiempo. Ahora yo tengo que verificar si esta velocidad angular final es correcta. Tengo que calcularlo, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué ecuación? Obviamente voy a calcular con esa de aquí. Velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más aceleración angular por el tiempo. Sabemos que esto es cero, por lo tanto la velocidad angular final es igual a la aceleración angular por el tiempo. Tenemos ambos datos, ¿no? Aquí está la aceleración angular, aquí tenemos el tiempo. Multipliquen estos y me tiene que salir más o menos 4,95. 4,94 sale. Ya, está bien. Como ya saben, siempre se van a presentar algunos pequeños errores, ¿no es así? ¿Ya? Bueno, jóvenes, entonces calculen ahora la aceleración tangencial. ¿Cuánto sería la aceleración tangencial? Aceleración angular por el radio, aquí está el radio, 0,3. 0,6 creo que sale, ¿no? 0,6, ¿no? 0,06. Ah, verdad, un 0 me falta. A ver, ¿están seguros? ¿Seguros, seguros? A ver, 0,03, sí. 0,3. Sí, está bien ahí. De la misma forma, jóvenes, vamos a calcular ahora la aceleración normal. Y para calcular la normal, obviamente yo necesito la aceleración, perdón, la velocidad angular final y luego el radio. Aquí está. Voy a usar esta ya. Esta de aquí voy a utilizar. ¿Sí? Esta de aquí. 4,94 al cuadrado por el radio, ¿cuánto sería? Dar algo de 4 por 0,4. 0,73. 0,73. Ah, ya, ya. 0,73. 0,73. Bueno, calculen a ver la aceleración resultante o la aceleración total. 4,99. ¿Cuánto? A ver, no sé, parece que han calculado algo mal. A ver, sí, está bien. Calculenlo a ver, 0,73 al cuadrado más 0,06 al cuadrado. Sale 0,73 nomás, ¿no? Sí, 0,73. Bueno, jóvenes, vamos a hacer un cálculo más, ¿ya? De todo así, todo, y luego los demás solamente calculamos esos de aquí, ¿ya? A ver si se dan cuenta, pero. Entonces le doy continuar, fíjense. Espera un ratito. Pucha. Le doy continuar. Voy a esperar que otra vez dé otra vuelta, ¿no? La mariquita. Ahí está, fíjense, en este caso, y lo detenemos ahí. Ahí más o menos, fíjense, está en 12,60. Debería estar en 12,56, ¿no? Para que sean dos vueltas completas, ¿no? Exactas, o dos vueltas exactas. Bueno, jóvenes, ese valor yo lo voy a anotar, que me indica que la distancia angular en esta ocasión es igual a 12,603. Y donde tenemos la velocidad angular que es igual a 7,1, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, yo ya lo acabo de anotar todo eso en la pizarra. Por favor, ustedes calculen el tiempo, a ver. Ahí está, 12,603, que es la distancia angular, y la velocidad final es 7,1. ¿Cuánto sería el tiempo en este caso usando esta ecuación de aquí? Uno coma 88. No puede salir 1,88. Tiene que salir mayor a 2,43, 47. Si no me equivoco, sale algo de 3. Perdón, perdón. 3,55. 3,55. Ya, es 3,55. Entonces, fíjense, jóvenes, por eso tenemos la tablita, ¿no?
estos datos de aquí, obviamente el tiempo tiene que ir aumentando, ¿no? O si la distancia va aumentando, el tiempo va a ir aumentando porque son proporcionales, ¿ya? Otra cosa, jóvenes, por favor, ya les he explicado ya varias veces, en las anteriores clases igual, que por favor aquí en la tabulación de datos también me realicen los cálculos, o sea, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale este tiempo, no? O sea, esto, aquí, tiempo 1 es igual a 2 por distancia 1 sobre aceleración angular, o sea, 2 por 6,126 dividido entre 2. Luego, tiempo 2 es igual a 2 por 12,603 dividido entre 2 radianes sobre segundo cuadrado. Así, ¿ya? De esta forma tienen que hacer cada uno de los cálculos. No solamente dejarme la tabla, tienen que hacer los cálculos. ¿Está bien? Ahora, jóvenes, con esta ecuación, por favor, también calcúlenme la velocidad angular final. ¿Cuánto sería? Siete coma uno. Sale 7,1, ¿no? ¿Exacto? Sí. Ya, 7,1. Entonces, con este mismo valor, jóvenes, después. Aquí, ¿cuánto sería la aceleración tangencial? A ver, chicos, calcúlenla. Sale la ¿Sale misma, eso? ¿no? 0,06. Ahora, ya, sí, exacto, sale lo mismo, pero la pregunta clave es, ¿por qué sale lo mismo? ¿Por qué sale lo mismo, jóvenes? Porque la Es el mismo aceleración radio. angular La no misma varía. aceleración tangencial. Exacto, porque la aceleración angular, jóvenes, es constante, ¿ya? No importa si aquí la distancia son 3 vueltas, o 4 vueltas, o 5 vueltas, la aceleración angular es constante y la aceleración tangencial está en función de la aceleración angular. La tangencial, aceleración tangencial, está en función de la aceleración angular. Por eso es que aquí todo esto va a tener el mismo valor, ¿no es así? En todos los tramos. Ya es más o menos algo que yo ya les había explicado, jóvenes, en un ejercicio de, de, de pizarra, ¿no es así? ¿Se acuerdan que cuando me pedía la aceleración, perdón, la aceleración tangencial me la pedía a los 6 segundos, a los 7 y luego a los 5 segundos? Yo le dije que a los 5 segundos iba a ser la misma, pero a los 7 ya no iba a ser la misma, sino que la aceleración tangencial iba a ser cero porque a los 7 segundos ya había un movimiento circular uniforme, ¿no es así? O sea, velocidad angular constante, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces aquí todo es movimiento circular uniformemente variado. Por eso la aceleración tangencial en este caso es constante porque la aceleración angular en todos los puntos es igual, ¿no es así? Ahora, la única que va a variar va a ser la tangencial, perdón, la normal, aceleración normal. Calculen, por favor, con este valor la aceleración normal. ¿Cuánto sería? Uno coma 51. 1,51. Van a disculpar, jóvenes, estaba hablando por teléfono del trabajo. Ya, dígame cuánto sale. 1,52. 1,52. Bueno, jóvenes, entonces, ¿cuánto sería aquí? Calcúlenlo a ver si se dan cuenta igual. ¿Es lo mismo? 1,52. Es lo mismo. Exacto. Ya les había comentado también eso en la ayudantía de pizarra, que cuando la aceleración normal es mucho mayor que la aceleración tangencial, cuando nosotros usemos esta ecuación me va a salir igual al que la aceleración normal, o sea, el valor que es mayor, ¿no es así? Porque no le afecta mucho, porque aquí no, es poco lo que aumenta, digamos, ¿no? Ya no aporta mucho a este lado, digamos, elevándose al cuadrado. Incluso 0,06 elevado al cuadrado se hace más pequeño todavía. Se va a hacer 0,0036, creo, ¿no es así? ¿Ya? Entonces se hace mucho más pequeño, entonces no me va a aportar nada, por eso sale
iguales a este otros valores de aquí. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, a ver. Vamos a ver. Aquí está. Ahora si continuamos, vamos a ir por la tercera vuelta. Damos play y lo detenemos justo en el momento donde está el punto de referencia. Ya, ahí está. Fíjense, me pasó un poquito, pero aquí ya me marca cuál es la distancia, ¿no? 18,923, ¿no? Ese era el problema que teníamos antes en las experiencias de laboratorio, ¿no? A veces me pasaba, pero como no tenía un medidor de la distancia angular, entonces yo asumía que simplemente eran una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, o sea, 2pi, 3pi, 2pi, 4pi, 6pi, 8pi, digamos, ¿ya? Pero aquí esto me facilita harto, ¿no? La distancia angular. Me la está dando 18, eso lo voy a anotar de una vez mejor. Permitito, 18,923. 18,923. En este caso también voy a anotar lo que es la velocidad final, que es 8,7. ¿Ya? Por favor, jóvenes, a ver, ustedes calculen el valor del tiempo. ¿Cuánto sería el tiempo? A ver. Calcúlenlo con esos datos. Disculpa, no te escuché bien, por favor. De nuevo, 4,35. Ahí está, jóvenes. 4,35. Como les dije, para que se vayan dando cuenta, va aumentando el valor del tiempo, ¿no es así? Al igual que el de la distancia, al igual que el de la velocidad. La velocidad no es constante, en este caso es variable. Por favor, con esta ecuación, calculen el valor de la velocidad angular. Sale lo mismo, ¿no? 8,7, ¿no? Sí. Sí. Por favor, ¿cuánto sale la aceleración normal? También tiene que aumentar, ¿no? $2,27. Y aquí la aceleración resultante, verifíquenlo, sale 2,27, ¿no es así? Vamos a ir ahora por la cuarta vuelta, a la cuenta de 3, a ver. 1, 2 y 3. Ya le di play. Y ya. Ya, no importa. Fíjense, ahí la distancia angular es 25 radianes, ¿no? Y la velocidad angular es 10. Bueno, entonces vamos a anotar, aquí es 25 radianes exactos y la velocidad angular es 10. Por favor, jóvenes, a ver, calculen el valor del tiempo. 5 segundos. ¿Cuánto? 5. 5 exactos, ¿saben, no? Sí. Bueno, entonces eso quiere decir que la velocidad angular final sale 10, ¿no? Porque es aceleración angular, pregunta el mouse, mira, aceleración angular por el tiempo. Sabemos que la aceleración es 2, el tiempo es 5, 5 por 2, 10, ¿no? Bueno, calculemos entonces este de aquí, ¿cuánto sería? 3 sería, ¿no? 3. Eso quiere decir que la aceleración no va a ser 3, ¿no es así? Bueno, jóvenes, eso sería lo de todos los cálculos que teníamos que haber realizado. Como pueden observar, nos está saliendo bastante bien, ¿no es así? Podríamos haber hecho para más, ¿no? Para 5 vueltas, para 6 vueltas, para 7 vueltas, no es así. A ver, fíjense, voy a calcular uno más, a ver. Pero eso ya no lo vamos a anotar en la tabla. Para la sexta vuelta, fíjense. Ahí, ¿ya? En este caso, fíjense, como pueden observar, me pasó un poquito, que son 31 radianes, ¿no? La distancia angular, ¿ya? Entonces, jóvenes, de esa manera es como teníamos que haberlo resuelto, ¿no es así? Y si no me equivoco, fíjense, aquí está la velocidad angular, ¿no es así? Está muy chiquitito, pero aquí se puede ver que hay una variación, ¿no? En cambio, aquí la aceleración, fíjense, es constante, ¿no? ¿Ya? Era constante hasta cierto punto, ¿no? Y sí, ya. Bueno, jóvenes, yo creo que eso sería todo. ¿Está bien? Espera un momentito. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, chicos? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta sobre este ejercicio? Yo tengo una duda, auxiliar.
Ya, a ver, dígame. Era al final cuando sacamos el último dato. Esa parte quería saber, bueno, me confundí un poco cómo se reemplaza para sacar. Esperemos un ratito, a ver. MCV, ¿no? Bueno, espérame un ratito, lo estoy guardando. Una cosita. Ya. ¿Cuál era tu consulta? Discúlpame. La última parte que hemos calculado, decía. Solo lo último, para sacar el último dato, nada más. Eso es todo. Ah, ya, la última, la aceleración resultante. ¿Esto? Sí, Ya, esa es la sí, ecuación eso. aquí está, mira. No, no, Esta, era para sacar la aceleración, la antepenúltima, sí, el antepenúltimo esta, dato. ¿este? Sí, Ah, ya, ya. Aquí está la sí, fórmula, mira. vamos a reemplazar. La aceleración normal es igual a la velocidad angular al cuadrado por el radio. O sea, este valor 4,94 al cuadrado por el radio que es 0,3. De esa forma lo hemos calculado esto. ¿Sí? Aquí está su formulita, mira. Velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ya? De esa manera es como se calculaba, Ay, joven. Bueno, jóvenes, ay, gracias, que no se veía bien. Ah, ya, ya. Bueno, jóvenes, ¿hay alguien que tenga alguna duda? ¿Consulta hasta ahí? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas? Ninguna. La ingeniera no se No, está conectó, todo claro. no se conectó a la ingeniera, ¿no? No, dijo que no No pudo. podía. Siguen en la FP, dice. Ah, ya, ya. Sí, me dijo que igual Sí, iba a sí. entrar, aunque sea del celular, pero ya bueno. Bueno, jóvenes, aquí está, fíjense, su cuestionario y como ya habíamos quedado las veces pasadas, dijimos que les iba a ayudar yo con algunos ejercicios, ¿no es así? Vamos a resolver este de dinámica. A ver, dígame, ¿en qué parte ya están de dinámico? ¿Ya han terminado dinámica? Ya En el mínimo terminó. potencia ya vamos. Vamos ya. ¿Cuándo van a dar su examen de dinámica? Aún no dijo, creo. No, dice De que terminemos de avanzar. Creo que no hay fecha todavía de examen. Ya. Hay un alumno que me pregunta, respondiendo a su pregunta, sí se puede, ¿ya? Al compañero, se puede. Yo ya les había comentado, jóvenes, incluso en los exámenes, si les va mal, no tengan pena, ¿no? Porque, bueno, ustedes pueden pasar, aunque incluso tengan en un examen cero, no se preocupen, igual se puede pasar, ¿ya? Dependiendo también de cómo les vaya. El final es el que vale más. Si no me equivoco, hay algunos docentes, por ejemplo, que cada examen vale 30 puntos o 35 puntos, así, pero el de la ingeniería, si no me equivoco, vale 25, ¿no es así? Lo que ustedes se tienen que fijar, ¿cuál de esos exámenes vale más? ¿Ya? ¿Cuál de esos exámenes vale más? El primero, el segundo, pero por lo general todos los docentes es el examen final el que vale más, y en ese es donde más se tiene que sacrificar, ¿no? Para poder aprobar. ¿Ya? Incluso yo les mostré, no sé si una clase, les indiqué hasta cuánto podían sacar para ver si aprobaban o no. ¿Ya? Bueno, jóvenes, de todas formas, igual como su examen de ustedes va a ser de dinámica, si no me equivoco, el segundo parcial entra, ¿hasta dónde dijo que iba a entrar el segundo parcial? ¿No les dijo? Creo que entra cinemática y dinámica nomás, ¿no? Creo que sí, solo No son dijo. dos temas por examen, creo. Sí. Ya. Bueno, jóvenes, entonces, me imagino, yo ya vi en el grupo de WhatsApp, muchos ya estaban haciendo los ejercicios ¿cómo se llama? De dinámica, cada uno creo que tenía un grupo para resolver, pero de todas formas igual yo les voy a colaborar porque algunos tenían dudas, no todos hicieron el mismo ejercicio, ¿no es así? ¿Ya? En este caso, jóvenes, fíjense, esta pregunta de aquí es una de las más comunes que la ingeniera a veces pregunta en su examen. Esta misma pregunta se puede presentar en dinámica como en trabajo, energía y potencia, ¿ya? Esa misma pregunta también se la aplica en trabajo, energía y potencia. ¿Está bien? Por eso les voy a explicar este ejercicio, ¿ya? En esa pregunta me indica lo siguiente, jóvenes. Se jala un cuerpo que está sobre un piso horizontal, con una cuerda haciendo un ángulo con la horizontal de 30 grados, ¿no es así? Y una aceleración de 2 metros sobre segundo. Entonces, en este caso, jóvenes, fíjense, me da el valor de la aceleración, que es 2 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿ya? Y también me da el ángulo que está en la gráfica, ¿ya? El cuerpo pesa, bueno, jóvenes, aquí sabemos que el cuerpo pesa a 100 kilogramos fuerza. Si nosotros quisiéramos saber la masa,
Entonces ya la sabemos también. La masa en este caso también es 100 kilogramos. Porque según las unidades de conversión, me indica que 1 kilogramo fuerza es igual a 1 kilogramo. Numéricamente son iguales, pero teóricamente son diferentes. Esto de aquí representa el peso y esto de aquí representa a la masa. ¿Está bien? Peso y masa. ¿Ya? El coeficiente de rozamiento entre la superficie y el piso es de 0,3. Bueno, anotamos eso también. Ahí está, jóvenes. Entonces, de esta manera, chicos, nosotros tenemos que haberlo graficado, ¿no es así? Va, anotar los datos para poder resolver el ejercicio, ¿ya? Espera un ratito, voy a buscar algo con que allá. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? En esa gráfica nosotros tenemos que buscar o representarlo en un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Vamos a representar todo eso en un diagrama de cuerpo libre. Ahí está, jóvenes, de esta manera vamos a graficar el diagrama de cuerpo libre y vamos a graficar de esta forma. Aquí solamente vamos a representar todas las fuerzas que se presentan en el sistema, ¿no? Así, porque todo esto es un sistema. Ahora, aquí también hay otra cosa muy importante que tienen que hacer. En dinámica, ustedes siempre tienen que dibujar hacia dónde va la aceleración. Si yo lo estoy jalando hacia la derecha, obviamente que la aceleración va a ir en ese sentido, ¿no es así? ¿Ya? En ese sentido. Pero si el cuerpo estuviera yendo hacia la izquierda, entonces esta aceleración iría hacia la izquierda, ¿ya? Pero todas las fuerzas que van en el mismo sentido que la aceleración siempre van a ser positivas, ¿ya? Aquí ya no se toma en cuenta si está en el eje X positivo, si está en el eje X negativo, simplemente se toma en función, en cuenta a la ubicación hacia dónde va la aceleración, ¿ya? Ahorita les voy a explicar eso también. Entonces, jóvenes, voy a tratar de graficar todas las fuerzas que tenemos en el sistema. Para empezar, tenemos esta fuerza F, ¿no es así? Espera un momentito, no sé, se salió, ahí está. Esta es la fuerza F, ¿ya? Aquí tenemos el ángulo de 30 grados. En este caso, jóvenes, el peso siempre va a ir hacia abajo. Hacia arriba va a ir la normal. La normal, jóvenes, siempre es perpendicular a todas las superficies. A la superficie donde se encuentra apoyado el cuerpo, ¿es así? Y si todo el sistema va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento, jóvenes, siempre tiene que ir hacia la izquierda. Siempre va a ir en sentido opuesto a la aceleración. ¿Ya? Siempre va en sentido opuesto a la aceleración, joven. Eso se tienen que acordar bien. La fuerza de rozamiento va en sentido opuesto al movimiento. El movimiento es hacia la derecha, la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento va al otro sentido, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces cuando ustedes ya ven que hay rozamiento, lo primero que tienen que hacer, obviamente, es hacer una sumatoria de fuerzas en Y. En este caso va a ser igual a 0. Lo único que nos falta es descomponer este vector, que es el vector de la fuerza. Aquí vamos a tener fuerza en X, ¿ya? Y aquí vamos a tener la fuerza en el eje Y. Ahí está, jóvenes, de esa manera. Entonces, en el eje de las Y, ¿qué tenemos? Vamos a tener la normal, que es positiva, más la fuerza de Y y menos el valor del peso. En este caso, jóvenes, yo tengo que calcular el valor de la fuerza en Y, ¿sí? Pero con esta ecuación yo voy a calcular primero lo que es la normal. La normal va a ser igual al peso. El peso pasa al otro lado como, está como negativo, pasa al otro lado como positivo. Este está positivo, pasa al otro lado como negativo. Bueno, jóvenes, de esta manera me quedaría la ecuación, ¿no es así? El peso sabemos que es igual a masa por la gravedad menos la fuerza de Y. ¿A qué sería igual la fuerza de Y? Fíjense. ¿Sería fuerza por seno o fuerza por coseno? ¿A qué sería esto igual, joven? ¿Por seno o por coseno? A ver. Seno. Por seno, ¿sí? Porque aquí tenemos la fuerza de Y. Y la fuerza de Y es opuesta al ángulo, ¿no? Entonces se aplica seno, joven. El seno de 30 grados. ¿Ya? Bueno, jóvenes, ya tenemos el valor de la normal. No tengo su resultado porque no tengo F. ¿No es así? Entonces paso aquí arriba. Y aquí voy a calcular
espera un ratito. Vamos a calcular, pero vamos a realizar una sumatoria de fuerzas en X, que esto va a ser igual a masa por aceleración. ¿Ya? Uy, me estoy tacañando con la pizarra como si fuera chiquita. Ya. Aquí hacemos una sumatoria de fuerzas en X que va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿No es así? ¿Cuántas fuerzas tenemos en el eje de las X? Tenemos dos. F de X positivo y la fuerza de fricción, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a F de X menos la fuerza de fricción, que es igual a la masa por la aceleración. Sabemos que la fuerza de X va a ser igual a F por coseno de 30 grados, menos la fuerza de fricción, que sabemos que es igual a mu por la normal, ¿ya? Mu por la normal. Y esa es una fórmula que ya tiene que estar en su formulario, jóvenes. Fuerza de fricción siempre va a ser igual a mu por la normal, ¿no? Y en este caso, fíjense, jóvenes, como me dice mu por la normal, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Nosotros no tenemos el valor de la normal, ¿no? Pero tenemos esta ecuación, entonces esto lo voy a reemplazar aquí. Por lo tanto, aquí yo voy a tener fuerza por el coseno de 30 grados menos coeficiente de rozamiento, todo eso por paréntesis, masa por la gravedad menos la fuerza por el seno de 30 grados. ¿Ya? Todo esto igual a 0. Todo eso igual a masa por aceleración. Bueno, jóvenes, este coeficiente de rozamiento entra a multiplicar hacia adentro, ¿no? Copiamos entonces esto aquí. F por el coseno de 30 grados menos mu por la masa y por la gravedad. Aquí era menos por más, menos. Menos por menos, más. Aquí va a ser mu por la fuerza por el seno de 30 grados. Todo esto igual a masa por aceleración. Bueno, jóvenes, busco lo que son términos semejantes como esto y como esto. De ahí voy a despejar yo, o voy a sacar factor común, la fuerza. Sacamos factor común y me queda fuerza. Aquí corchete, aquí va a ser coseno de 30 grados. ¿No es así? Menos, más, ¿ya? Me va a quedar coeficiente de rozamiento por el seno de 30 grados. Listo. Al otro lado que me queda, me va a quedar masa por aceleración y queda positivo también, ¿no? Este de aquí pasa al otro lado como positivo. Coeficiente de rozamiento, masa por la gravedad. Bueno, jóvenes, de esta manera yo despejo entonces lo que es la fuerza. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a, de aquí, yo saco factor común la masa, fíjense, masa, paréntesis, aceleración más el coeficiente de rozamiento por la gravedad. Todo eso dividido entre el coseno de 30 grados más el coeficiente de rozamiento por el seno de 30 grados. Todos esos datos, jóvenes, ya lo tenemos. Entonces, reemplazamos. Masa sabemos que son 100 kilogramos. Aceleración sabemos que es 2 más aquí 0,3 que es el coeficiente por 9,8. Todo esto se mide en metro sobre segundo al cuadrado. Todo eso dividido entre el coseno de 30 grados más 0,3 por el seno de 30 grados. ¿Cuánto sería, jóvenes? Por favor, calculen el valor de la fuerza. ¿A cuánto sería igual? ¿A cuánto sería igual? $579.2. 579 punto. ¿Punto cuánto? 31. Bueno, jóvenes, de esa manera era como se calculaba la fuerza, ¿está bien? Ahí está, chicos.
¿Ya? Esa era la forma en que teníamos que haber calculado nosotros el valor de la fuerza. ¿Ya? Al grupo que ha resuelto este ejercicio, espero que le haya salido el mismo resultado, ¿no? ¿Le salió ese mismo resultado o le salió uno diferente? Yo creo que le debe salir lo mismo, ¿no? Ya. Pasemos al siguiente ejercicio, jóvenes. Ya. Vamos a resolver este otro ejercicio. Aquí en este ejercicio, jóvenes, a veces por los ángulos y por las masas no se sabe a veces dónde va a ir el cuerpo, pero en este caso sí, porque este peso es mucho mayor que este otro, aparte este peso tiene un ángulo de inclinación mayor que este otro, entonces hay muchas, ¿cómo se dice? Muchas referencias que me indican que todo esto se va a ir hacia la izquierda, ¿ya? Ahora, aquí no sé cómo habrán resuelto, jóvenes, pero aquí la aceleración va a ir en este sentido, y todas las fuerzas que van en ese sentido, jóvenes, ¿ya? En este caso va a ir hacia arriba, ¿no? Este otro cuerpo va a ir hacia arriba. Entonces, jóvenes, en este caso, chicos, yo tengo que hacer mi diagrama de cuerpo libre. Yo he visto muchos ejercicios, perdón, los ejercicios que han mandado, y muchos han hecho el diagrama de cuerpo libre de esta manera, ¿ya? Como a modo de práctica y todo lo demás, yo creo que la ingeniera les hizo valer, pero en realidad tenían que hacer el diagrama de cuerpo libre inclinado, ¿sí? Todos los docentes piden que sea inclinado, tal como está aquí. Claro, con el diagrama de cuerpo libre habiéndolo dibujado de la otra forma, igual sale lo mismo, ¿no? Pero porque los docentes a veces quieren que sí o sí salga o lo dibujen de forma inclinada, porque ustedes saben que eso un poco les dificulta a los estudiantes, pero ya les digo, a menos que la ingeniera les diga que sí vale que lo dibujen así, no hay ningún problema. Entonces, jóvenes, fíjense, aquí el primer cuerpo va a ser el bloque A, por eso coloco aquí bloque A, voy a hacer su diagrama de cuerpo libre del bloque A, ¿ya? Entonces, fíjense, a ver, voy a dibujar su diagrama de cuerpo libre más o menos de esta manera. Este es el eje de las X, ¿ya? Y voy a dibujar ahora el eje de las Y. Entonces lo dibujo de esta manera. Caramba, creo que no rayé. Así rayé. Ahí están, jóvenes. Bueno, chicos, como ustedes pueden observar, obviamente este va a ser el eje de las X positiva. Este de aquí va a ser el eje Y positivo. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos que dibujar todas las fuerzas que tiene el sistema, ¿no es así? En este caso, fíjense, tiene rozamiento. Este bloque ahora, hacia arriba vamos a tener obviamente la tensión, ¿ya? Pero primero, a ver, este cuerpo hacia dónde va a ir hacia la izquierda, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer, jóvenes, es dibujar el peso. Y el peso siempre se dibuja de forma vertical, ¿es así? Porque va hacia abajo. Para nosotros, ese de aquí va a ser el peso, ¿sí? Y eso es lo que no se ve, jóvenes, cuando ustedes dibujen el diagrama del cuerpo libre de esta manera, ¿ya? ¿Quién es el que mueve a todo el sistema? El que mueve a todo el sistema, jóvenes, va a ser la fuerza que va hacia la izquierda. Y como este es el peso y este peso se descompone, bueno, jóvenes, en este caso, fíjense, cuando se descompone, es el peso que está en el eje de las X la que mueve todo el sistema, ¿no es así? Es esta componente. Y muchos dicen, que se mueve solamente por la acción de su propio peso. No, se mueve por la componente de su peso. Ahí está. Esa es la fuerza que genera el movimiento de todo el sistema. ¿Ya? Esa es la fuerza que genera el movimiento de todo el sistema. Bueno, jóvenes, entonces aquí tendríamos nosotros lo que es el peso en el eje de las Y. Ese sería el peso en el eje de las Y. Este 60 grados, jóvenes, ¿dónde se repite? ¿Aquí o aquí? ¿Qué dicen? A ver, ¿dónde se repetiría? ¿Con respecto al eje Y o con respecto al eje X? Bueno, jóvenes, en este caso yo ya les había explicado cuando estábamos viendo dinámica estática. Este plano de aquí es obviamente este plano de aquí, el eje de las X. Entonces, este plano de aquí con respecto a una horizontal tiene 60 grados. Entonces, dibujo una línea horizontal para que tengamos los 60 grados, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener 60 grados. Si ahí tenemos 60 grados, es obvio que aquí vamos a tener 30 grados.
¿Ya? Si aquí tenemos 30 grados, fíjense, la línea amarilla con la línea blanca forman 90 grados, ¿no? Eso quiere decir que los 60 grados se repiten aquí. Ahí está, jóvenes. Ahí se repiten los 60 grados. Ahora, aparte de eso, me faltan otras fuerzas, como por ejemplo, aquí vamos a colocar la normal de A, porque tenemos dos cuerpos, ¿no? ¿Sí? Ahora, hacia la izquierda también tenemos dos fuerzas. Una de ellas va a ser la tensión. Ahora, como el cuerpo, jóvenes, se mueve hacia la izquierda, eso quiere decir que en el sentido opuesto vamos a tener la fuerza de fricción. Fuerza de fricción. Ahí está, jóvenes, de esta manera. ¿Ya? Ahora tengo que hacer el mismo gráfico, pero para el bloque B. ¿Sí? Después vamos a empezar a hacer los análisis, la sumatoria de fuerzas, que no sé qué, la sumatoria de fuerzas en X o de Y. Bloque B. Ahora tengo que hacer el mismo. Ahora fíjense, esta misma línea yo lo voy a dibujar como si fuera su eje de las X. Capaz lo hago un poco más pequeño, a ver. Ahí está, jóvenes. Ese va a ser el eje de las X. Ahora tengo que dibujar el eje de las Y. ¿Listo? Entonces, jóvenes, este va a ser el eje de las X positiva, este va a ser el eje de las Y negativas. ¿Ya? Bueno, jóvenes, aquí yo tengo que dibujar el peso, ¿no es así? Que sería el peso de B. Allá me olvidé dibujar el peso de A, era, ¿no? Bueno, jóvenes, aquí está el peso de B. Y a este otro lado teníamos el peso de A. Por esa razón, este de aquí, pucho, este de aquí va a ser el peso, ¿va? ¿Qué dice? Ese de ahí, jóvenes, va a ser el peso de A en el eje X. Y este otro va a ser el peso de A, pero en el eje Y. Ahí está, jóvenes. Ahora, este de aquí, obviamente lo tenemos que descomponer igual, ¿no? Tenemos que descomponerlo tanto en el eje X como en el eje Y. Ahí está, jóvenes. Entonces aquí voy a tener el peso de B, pero en el eje Y. Y tenemos que hacer lo mismo para el eje de las X. Ahí está, jóvenes. Aquí vamos a tener lo que es el peso de B en el eje X. ¿No es así? ¿Qué otras fuerzas más tenemos? Ahora fíjense aquí. ¿Ya? El peso de BX va hacia la izquierda, ¿no? Va en sentido opuesto al movimiento. Ahora, en este caso, jóvenes, ¿hacia dónde tiene que ir la fuerza de rozamiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Sabemos que la normal, pero mientras tanto va hacia arriba, ¿no? Está en el eje Y, normal de B. ¿Hacia dónde iría, jóvenes, la fuerza de rozamiento? En este caso, como todo el sistema va hacia arriba, la fuerza de rozamiento tiene que ir en sentido opuesto. Va a ir hacia abajo la fuerza de rozamiento. Ahí está. La única fuerza que va a ir en el eje X negativo va a ser el valor de la tensión. ¿Sí? El valor de la tensión. Bueno, jóvenes, de esta manera entonces ya tenemos casi todos los datos. Lo único que me falta es ubicar el ángulo, ¿no? Entonces, fíjense, esta línea recta es esta misma línea, con una horizontal tiene 30 grados. Entonces, me dibujo una línea horizontal imaginaria, ahí está. Aquí tenemos los 30 grados. Eso quiere decir que aquí hay 60 grados. Esos 30 grados se repite aquí, que van a ser obviamente 30 grados, ¿no es así? Si yo quisiera calcular el peso de B en Y, es por coseno, y si yo quisiera calcular el peso de B en X, va a ser por seno, porque es cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto, aquí también, peso de A en X, cateto opuesto, ¿ya? Bueno, jóvenes, ahora, no. A ver, atiendan. Ustedes saben que el eje X positivo siempre está al lado derecho, por eso lo tengo que dibujar de esta manera. Siempre está el eje X positivo en el lado derecho. Nunca van a ver ustedes el eje positivo en el lado izquierdo. Nunca, ni en matemáticas. ¿Sí? El eje X positivo siempre está a la derecha. Aquí, derecha, derecha. Por eso lo estoy dibujando de esta manera. ¿Ya? Siempre lo dibujo hacia el lado derecho, joven. Nunca ustedes lo van a dibujar hacia el lado izquierdo. Nunca. ¿Está bien? Por eso es que yo lo estoy dibujando de esta forma. Cualquier otra duda, jóvenes, pregúntenme, porque yo sé que muchos de ustedes se confunden con esta parte de los
de los diagramas de cuerpo libre cuando son inclinados. Así es como se debería haber dibujado, ¿ya? Así es como por lo general los docentes lo piden en el examen, ¿sí? A ver, o les pregunto, ¿la ingeniera les dijo algo con respecto a lo que hicieron el plano de diagrama de cuerpo libre, lo que hicieron este ejercicio, cuando dibujaron el diagrama de cuerpo libre de esta manera? ¿No les dijo nada a la ingeniera? Si no les dijo nada, bueno, entonces me imagino que la ingeniera igual les va a hacer valer si lo dibujan de esa forma. ¿Ya? Pero si les dijo algo que tenían que haberlo hecho de otra forma, entonces así, entonces bueno. Entonces tenían que haberlo dibujado de esta forma. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Auxiliar, yo tengo una duda ahí. En el bloque A, ¿la fuerza de fricción va en sentido igual que la tensión? No, por eso les dije. Para no confundirse, la fuerza de fricción, jóvenes, no tiene un sentido definido, solamente va a ir en sentido opuesto a la aceleración. ¿Hacia dónde va la aceleración? Va hacia abajo. Entonces la fuerza de fricción hacia dónde tiene que ir, sentido opuesto, que sería hacia arriba. Ahora aquí, miren, ¿hacia dónde va la aceleración? Va hacia arriba. Entonces la fuerza de fricción tiene que ir en sentido opuesto, que sería hacia abajo, ¿no es así? ¿Ya? Entonces, de esa manera yo me doy cuenta hacia dónde va a ir la fuerza de rozamiento. De esa forma me tengo que dar cuenta. Siempre va a ser en sentido opuesto. Por esa misma razón, jóvenes, aquí en cada diagrama de cuerpo libre voy a dibujar la aceleración. ¿Ya? De esa manera, la aceleración en el primer bloque va hacia abajo, en el segundo bloque va hacia arriba. Fíjense, esta es la aceleración y la fuerza de rozamiento va en sentido opuesto. La aceleración va hacia allá, fuerza de rozamiento, sentido opuesto. ¿No es así? Bueno, jóvenes, ahora sí voy a calcular el primer bloque, o sea, el bloque A, ¿no? Aquí lo vamos a colocar bloque A. ¿Alguien más que tenga alguna duda antes de que comencemos? ¿Alguna otra pregunta? Ya. ¿Qué es lo primero que voy a hacer, jóvenes? Cuando siempre ustedes vean que hay rozamiento, primero se hace sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, eso es lo que voy a hacer. El primer bloque, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué es lo que voy a calcular? Necesito saber la normal. Por lo tanto, en este caso, ¿cuántas fuerzas hay en el eje Y? Solamente hay dos, la normal y el peso de A en el eje Y. Entonces, jóvenes, la normal de A es positiva y el peso de A sub Y es negativo. Todo esto igual a 0. Por lo tanto, jóvenes, la normal de A va a ser igual al peso de A en el eje Y. ¿A qué es igual el peso de A en el eje Y? Va a ser igual al peso de A por el seno o por el coseno, jóvenes. ¿Este valor es por seno o por coseno? Por coseno. Por coseno, no es así. Aquí va a ser coseno entonces de 60 grados. Bueno, jóvenes, entonces de esta manera calculamos la normal de A. Sabemos que el peso de A es masa de A directo, ¿no? La masa de A, que la masa de A vale 20. 20 kilogramos por la gravedad, que es 9,8, por el coseno de 60 grados. ¿Cuánto sería, jóvenes? No me equivoco, sale 9,98, 98 creo que sale. A ver, calcúlenlo. $98 sale, ¿no? Sí. Ya, 98. Seguimos en la parte del primer bloque. Ahora, esta parte es lo que quiero que atiendan. Aquí es donde se complica cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en X. Esta es la regla principal, jóvenes, de la dinámica. Todas las fuerzas que van en el mismo sentido, todas las fuerzas que van en el mismo sentido que la aceleración son positivas. Y todas las fuerzas que van en el sentido opuesto, ya obviamente van a ser negativos. Aquí ya no se toma en cuenta si está en el eje X positivo, si está en el eje X negativo, ¿ya? No se toma en cuenta. Espera un ratito a ver. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una fórmula general, ya, que si yo quiero calcular la aceleración, jóvenes, y desde aquí sí se lo voy a anotar porque igual vamos a llegar a la misma fórmula, aquí abajito. Hay una fórmula general que me indica que la aceleración es igual a la sumatoria de todas las fuerzas positivas menos la sumatoria de todas las fuerzas negativas dividido entre la sumatoria de todas las masas. Esa es la ecuación general. ¿Cuáles son las fuerzas positivas?
todas las fuerzas que van en el mismo sentido que la aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas negativas? Todas las fuerzas que van en el sentido opuesto a la aceleración. Entonces, si yo quisiera ver, yo puedo, esta ecuación por si acaso jóvenes, no pueden usarla para el examen, ¿ya? Es más fácil. Fíjense, ¿cuáles serían las fuerzas positivas del primer bloque? La única fuerza positiva sería el peso de X, ¿no es así? Y la fuerza negativa sería fuerza de rozamiento. Aquí vamos a colocar, ¿no? Tenemos que diferenciar fuerza de rozamiento 1 y fuerza de rozamiento 2. Ay, no puedo mover. Espera un ratito. Ya, esta es la fuerza de rozamiento 2 y esta va a ser la fuerza de rozamiento 1, ¿no? ¿Ya? Entonces van a ver que vamos a llegar a la misma fórmula. Entonces, aquí la fuerza positiva, jóvenes, va a ser el peso de A en X y la fuerza negativa va a ser la tensión menos la fuerza de fricción 1. Ahora, menos, ¿no es así? Menos todas las fuerzas negativas. ¿Cuáles son las fuerzas negativas? Ah, pues ya lo estoy restando, ¿no? Pero primero voy a colocar todas las fuerzas positivas nomás, perdón. Ya, van a disculpar. Fuerzas positivas. Del primer bloque, la única fuerza positiva es esta. Del segundo bloque, la única fuerza positiva es la tensión. Entonces eso coloco. Aquí, fuerzas positivas, peso en X y tensión. Ahora, menos. Tengo que restar las fuerzas negativas. ¿Cuáles son las fuerzas negativas? En el primer bloque tenemos fuerza de rozamiento 1 y la tensión. Colocamos eso. Fuerza de rozamiento 1, paréntesis, aquí más la tensión, ¿ya? Continuamos. ¿Qué otras fuerzas negativas más hay? En este otro bloque tenemos el peso de B en X y la fuerza de fricción 2. Vamos allá. Entonces, más el peso de la fuerza, el peso de BX y más la fuerza de fricción 2. ¿No es así? Todo eso dividido entre la suma de las masas. ¿Cuántas masas hay? Hay 2. Masa 1 más masa 2. Van a ver que llego a la misma fórmula cuando empieza a desglosar la otra ecuación. Aquí fíjense, todo esto se van a hacer negativos, ¿no? Después del paréntesis, todos se hacen negativos. Aquí tenemos el peso de AX más la tensión menos fuerza de fricción 1 menos la tensión menos el peso de BX y menos la fuerza de fricción 2. Aquí tenemos masa 1 más la masa 2. Tensión con tensión se van. ¿Y qué me queda? La fórmula me va a quedar de esa manera. Por eso les digo que sí o sí se tiene que graficar de esta forma. Así se nota cuáles son fuerzas negativas y cuáles son fuerzas positivas. Esta sería, jóvenes, la fórmula que yo tengo que usar para calcular la aceleración en este ejercicio. Fíjense en cuántos pasos. 1, 2, 3 y 4. Por esa misma razón no se puede ocupar esto en los exámenes porque es bastante cortito. Los docentes prefieren que hagan esta deducción. Van a ver que voy a llegar a la misma ecuación. Ahora, sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuáles son fuerzas positivas? Aquí ya les dije, no se toma en cuenta el eje X, ni el eje X positivo, ni el eje X negativo. Aquí muchos dirían, la tensión es positiva porque está en el eje X positivo. La fuerza de fricción es positiva porque está en el eje X positivo, pero no. Esta fuerza, fíjense, va en el mismo sentido que la aceleración, por lo tanto, esta fuerza, jóvenes, es positiva. ¿Sí? Por lo tanto, esa fuerza es positiva. Entonces, anoto eso aquí. El peso de A en X. Ahora, ¿cuáles son las negativas? Menos la tensión y menos la fuerza de fricción 1. Todo eso es igual a la masa de A por la aceleración, jóvenes. ¿Ya? Todo eso por la aceleración. Y lo dejo ahí porque no tengo con qué calcularlo. No tengo nada. No tengo la tensión. No tengo, qué sé yo, la aceleración. Entonces de gana lo voy a calcular. Ahora hago lo mismo, pero para el segundo bloque. Mismo procedimiento. Segundo bloque. O sea, el bloque B. Antes de eso, fíjense, esa de aquí, jóvenes, va a ser mi primera ecuación. Tenemos dos ecuaciones. Ahorita va a salir la segunda. Hago una sumatoria de fuerzas en Y primero, que va a ser igual a 0. Ahora, fíjense, estamos en el segundo bloque. ¿Cuántas fuerzas hay en el eje Y? Hay 2. La normal de B menos el peso de B en el eje Y. Todo esto es igual a 0. La normal de B es igual al peso de B en el eje Y. Esto va a ser igual al peso de B por el seno o por el coseno, díganme ustedes a ver.
¿Seno o coseno de 30? Coseno. Exacto. Coseno. Coseno de 30. Y nosotros sabemos que la normal de B va a ser igual a el peso de B, que es masa de B por la gravedad y por el coseno de 30 grados. Eso quiere decir que la normal de B va a ser igual a 10 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de 30 grados. Calcule por favor cuánto es la normal entonces. 84.80. De nuevo, por favor, no te escuché. 84 puntos. 84 puntos. Lo siento, pero se cortó. 80. Ya. 84.87, ¿no? Ahí está, joven, ya tenemos la normal. Ahora, para el segundo bloque, tengo que hacer exactamente el mismo procedimiento que hice hace rato. Ahora hago sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa de B por la aceleración. ¿Ya? Por la aceleración. Ahora, en este caso, fíjense, todas las fuerzas que van en el mismo sentido que la aceleración son positivas. Ya les dije, no me importa si tengo el eje X positivo, para mí estas dos son negativas porque van en sentido opuesto a la aceleración. Entonces, la tensión es la única fuerza positiva para este esquema. Menos el peso de B en X, ¿no es así? Y menos la fuerza de fricción 2. Todo esto es igual a la masa de B por la aceleración. ¿Está bien? Bueno, jóvenes, entonces tengo las dos ecuaciones. ¿Ya? Entonces, fíjense, jóvenes, tengo dos incógnitas. No tengo la tensión, no tengo la aceleración. Aquí lo mismo, no tengo la tensión, no tengo la aceleración. Entonces, ustedes ya saben que en matemáticas hay varios métodos para resolver un sistema de ecuaciones, ¿no es así? Cuando tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Puedo usar el método de sustitución, puedo usar el método de eliminación, ¿no es así? Puedo utilizar el método de relación, ¿ya? Y igualación, ¿no es así? Pero a mí más me gusta utilizar el método de eliminación y el método de relación. Por eso en este caso yo voy a usar el método de eliminación para calcular la aceleración. En la siguiente página, fíjense. Entonces aquí colocamos método de eliminación. Entonces, ¿qué es lo que hago, jóvenes? En este caso voy a agarrar las dos ecuaciones, la ecuación 1 y la ecuación 2, y las voy a anotar aquí. A ver, veamos. Peso en A en X, ¿qué lo voy a ir anotando? Peso AX menos la tensión menos la fuerza de fricción 1 es igual a la masa de A por la aceleración. La segunda ecuación me sale tensión menos el peso de BX menos la fuerza de fricción 2 y esto es igual a la masa de B por la aceleración. Fíjense, ahí están las dos ecuaciones. ¿No es así? ¿En qué consiste el método de eliminación? El método de eliminación me indica que tengo que eliminar una de mis dos incógnitas, o la aceleración o la tensión. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Se hace una suma, pero si no, pero solamente se hace en este caso se hace una suma porque yo ya tengo las dos tensiones con sentidos opuestos, pero si las dos tensiones tendrían el mismo signo, a toda esta ecuación la tendría que multiplicar por -1 para que esta se haga negativa. Pero como las dos tensiones ya están en sentidos opuestos, se elimina automáticamente. Entonces, ¿qué me queda? Yo sumo todas esas ecuaciones. Si tuviera el valor de esto y esto y esto y esto, directamente lo sumaba todo, ¿no? Pero como lo quiero resolver de forma analítica primero para que vean que sale esta misma fórmula de aquí, van a ver, entonces lo estoy haciendo de forma analítica. El peso de AX me va a quedar peso de AX nada más, ¿no? Peso de AX menos el peso de BX menos la fuerza de fricción 1 y menos la fuerza de fricción 2, ¿sí? Todo eso me queda de esa manera con sus propios signos, ¿no? Fíjense, este es negativo, se mantiene negativo. Este es negativo, se mantiene negativo. Este sigue siendo negativo, se mantiene negativo. Ahora, estos dos tengo que sumar. ¿Qué me va a quedar ahí? Como son variables diferentes, no las puedo sumar, ¿no es así? Entonces, ¿cómo se suma? Me va a quedar masa de A por la aceleración más la masa de B por la aceleración, ¿no es así?
Entonces continuamos, fíjense, aquí voy a tener el peso de AX menos el peso de BX menos la fuerza de fricción 1 menos la fuerza de fricción 2. Todo eso va a ser igual a, saco factor común, ¿qué me queda? Factor común me va a quedar, saco la aceleración, masa de A más la masa de B. ¿Se dan cuenta que estoy llegando a esta misma ecuación, es así? Ahora despejo la aceleración. La aceleración va a ser igual entonces al peso de AX menos el peso de BX menos la fuerza de fricción 1 y menos la fuerza de fricción 2. Todo eso dividido entre las dos masas, masa de A más la masa de B. Bueno, jóvenes, entonces ya les he demostrado que esta es la fórmula general. Toda la suma de todas las fuerzas positivas menos la suma de todas las fuerzas negativas, dividido entre la sumatoria de todas las masas. Aquí tengo dos bloques, entonces sumo los dos bloques. ¿No es así? Si tuviera tres bloques, aquí abajo serían los tres bloques. ¿No es así? ¿Ya? Por lo menos esta fórmula, chicos, les va a ayudar a que ustedes tengan la ecuación correcta cuando estén despejando la aceleración y no se equivoquen, porque a veces se pueden equivocar y aquí le hayan puesto positivo o aquí positivo o aquí positivo. Pero yo ya les digo, las fuerzas de rozamiento siempre van a ser fuerzas negativas. En su ecuación, si ustedes ven que sale positivo, es porque algo han calculado mal o han reemplazado mal un dato. ¿Ya? Bueno, ahora yo tengo que calcular la aceleración, ¿no? Porque en la pregunta, ¿qué me pedía calcular? La velocidad del bloque B a los 22 segundos y la tensión, ¿no? Bueno, la velocidad solamente la puedo calcular una vez que tenga yo la tensión. Entonces, calculamos. El peso de AX. ¿A qué es igual el peso de AX? Aquí está el peso de AX. El peso de AX sería igual al peso por el coseno, perdón, por el seno, ¿no es así? De 60 grados. Entonces, eso es lo que voy a colocar aquí. ¿Sí? Voy a colocar que esto es igual a, sabemos que el peso es masa por gravedad, masa de A por la gravedad por el seno de 60 grados. ¿No es así? Todo eso va a ser menos el peso de BX, que va a ser igual a la masa de B por la gravedad, ¿no es así? ¿Qué más? Por el seno de 30 grados. Ahora, aquí, menos el coeficiente de rozamiento por la normal de A, menos el coeficiente de rozamiento por la normal de B. ¿No es así? ¿Qué más tenemos? Dividido entre las masas, ¿no es así? Aquí masa de A más la masa de B. Bueno, jóvenes, ahora sí tengo que reemplazar los datos. ¿No es así? Tengo que reemplazar los datos. La aceleración, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Ya? Para no hacerlo tan complicado, fíjense, voy a sacar factor común la gravedad de estas dos. ¿Ya? Entonces voy a tener 9,8, paréntesis, masa de A, 20 por el seno de 60. Menos 10 kilogramos, que es la masa de B, por el seno de 30 grados. Cierro paréntesis. Ahora, coloco menos, saco factor común el coeficiente de rozamiento, que va a ser 0,3. ¿Ya? Ahora coloco un paréntesis, ¿no es así? Fíjense este menos, ¿no es así? Entonces, la normal de A, ¿cuánto vale? Si no me equivoco, 98. Ahí está, 98. Entonces colocamos 98. ¿No es así? Aquí tiene que ir más dentro del paréntesis. Fíjense, menos por más, menos. Menos por más, menos. Entonces está bien que yo haya colocado negativo allá afuera. ¿Ya? Entonces la normal de B, ¿cuánto vale? La normal de B vale 84,87. Bueno, todo eso dividido entre la suma de las masas. 20 más 10, sabemos que sale 30 kilogramos. Por favor, jóvenes, ¿cuánto es el valor de la aceleración? Calculenlo. ¿Cuánto sale la aceleración? A ver. Obviamente, jóvenes, esta fórmula se puede hacer más cortita, ¿no? ¿Cómo lo hubiéramos hecho más corto? Si aquí empezábamos a calcular el peso de AX, la fuerza de fricción 1, aquí también, aquí lo mismo, ¿no? Podríamos haberlo reducido más, ¿no? Porque se puede, digamos, ¿no? Se puede hacer más pequeño. ¿Cuánto sale, a ver, jóvenes?
yo he visto que otros compañeros hicieron el mismo ejercicio, pero ellos usaron el método de igualación. Despejaron de la primera ecuación la tensión, despejaron de la segunda ecuación la tensión y luego la igualaron. Me imagino que les ha debido salir el mismo resultado. A ver, aquí es 20 por... 0,38. Ya, ahorita yo voy a calcularlo igual para verificar por el seno de 30, ¿no? Menos 0,3 por 98 más 84,87. Cerramos paréntesis, dividido entre 30. Sale, a mí me salió 2,19. ¿A alguien más le salió el mismo resultado? 2,19. 2,19, 59, 99, 30. Ajá, más o menos. A mí me salió 2,19, 59, 99, 35. Ajá, eso. ¿Está bien, no? Bueno, jóvenes, de esta manera calculo yo la aceleración, pero en realidad no hay que calcular ni siquiera el inciso A. Porque ¿qué me pide el inciso A? El inciso A me pide calcular la velocidad, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a calcular yo la velocidad final? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Esto es 0 porque parte del reposo, ¿sí? Sí o sí voy a tomar en cuenta que parte del reposo, ¿no? Porque ninguna parte de la pregunta me indica que se mueve con velocidad inicial, digamos, ¿no? Y aquí en el inciso A me dice que el tiempo es 22 segundos. Como ya tengo la aceleración, ahí está el tiempo, fíjense, tiempo 22 segundos. Como ya tengo la aceleración, entonces tranquilamente puedo calcular la velocidad final a los 22 segundos, que va a ser igual a 2,19 por el tiempo, que es 22 segundos. Aquí era el cuadrado, segundo. Esto con esto se va. ¿Y cuánto sería, jóvenes, la velocidad final? A ver. ¿48 algo? ¿40 y cuánto? 48,18. 48,18. Bueno, ahí está el inciso A, jóvenes. El inciso B, tranquilamente me pide calcular la tensión, ¿no? Entonces, en ese caso, jóvenes, para calcular el valor de la tensión, puedo usar cualquiera de las dos ecuaciones. Puedo usar la primera o puedo usar la tercera. Cualquiera de las dos no va a haber problema. ¿Está bien? Cualquiera de las dos. Yo voy a utilizar la segunda. Ustedes, a modo de practicar, por favor, usen la primera después, ¿ya? Y van a ver que les va a salir el mismo resultado. La diferencia solamente van a ser decimales, nada más. Entonces yo voy a usar la segunda. ¿Por qué uso la segunda? Porque ya está fácil para que la despejemos, ¿no? Tensión, fíjense. Tensión es igual a la masa de B por la aceleración. Ahora, este negativo pasa al otro lado como positivo, ¿no? Menos el peso de B en X, sabemos que es igual a la masa de B por la gravedad por, en este caso, el peso de B en X. Aquí está, seno de 30 grados por el seno de 30 grados. ¿No es así? Ahora, menos fuerza de rozamiento 2, que sabemos que es igual al coeficiente de rozamiento por la normal de B. Bueno, jóvenes, de esta manera, entonces, calculamos el valor de la tensión. ¿Ya? Masa de B sabemos que es 10 por la aceleración, que es 2,19. Ahora, menos la masa de B es 10 por 9,8 por el seno de 30. Menos, ¿no es así? 0,3 por la normal de B, que es 84,87. Por favor, jóvenes, indíquenme cuánto sería el valor de la tensión. Ah, espera un ratito, a ver. Aquí yo me equivoqué, ¿no? Este negativo pasa al otro lado como positivo. Este también como positivo, ¿no? Entonces, estos son positivos. Van a disculpar, jóvenes. Esos de ahí son positivos, ¿no? Los dos son positivos. Arriba también tengo que cambiar el signo. Positivo, positivo. Ahí está. Ahora sí, ¿cuánto sale? 90 y cuánto. 96,36.
96,36 newton. ¿A todos les salió el mismo Confirmo. resultado? ¿Sí? Yo confirmo, sí. Ya. Muy bien, jóvenes. De esta manera es como deberían haber calculado ese ejercicio, jóvenes. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Hay alguien que tenga alguna consulta? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Nadie tiene dudas? ¿Nadie tiene consultas, jóvenes? Bueno, jóvenes, No, está todo claro. ya, bueno, jóvenes, entonces yo creo que vamos a quedar ahí. Fíjense, hemos acabado este ejercicio justo en el horario que nos corresponde, ¿no? Casi a las 1, que es el horario de clases de laboratorio.